Buenas noches, dicen que al mal paso hay que darle prisa. Ay, señor, pero con mucho cuidado porque si no uno se tropieza y se da en toda la boca. Pues fíjese usted que el tema de hoy me recuerda esta voz popular. ¿De qué hablo? ¿A qué me refiero? ¿De qué se trata este asunto? Pues de renovar, agilizar, mejorar y lograr que la aplicación de la justicia mexicana se modernice. Quienes apoyan la medida le llaman reconocimiento de responsabilidades. A los que no les hace ninguna gracia le denominan negociación de la justicia. ¿Qué es exactamente? Pues no sé. No, para eso vienen a explicarnos los expertos, ¿verdad? Hasta hoy, bueno, más bien hasta donde yo entiendo, digamos, que es cuando una persona reconoce su culpabilidad ante un juez y éste lo cita a la brevedad para declarar la sentencia, sin que medie ningún juicio. Como quien dice, es una especie de justicia express. Y yo creo que ahí es donde la puerca torció el rabo, en donde surge la discusión. Pues de eso se trata la transacción, del asunto de hoy. Y para negociarlo bueno, ¿qué me pasa? Bueno, para analizarlo tenemos muchas cosas que decirle y unos abogados muy truchas, muy informados. Y por favor, no toque su control remoto. Vamos. Pues mira, la verdad, yo fui, pero es que él se lo buscó, Chucho. El muy hijo de su... Ay, perdón, qué pena. Es que estaba comentándole aquí a Chucho que a mi perro le tocó baño. Sí, le tocó baño, ¿cómo entonces? Bueno, le decía, el reconocimiento de responsabilidad de algún delito o negociación de la justicia, lo que a usted más le cuadre, no es una novedad. Los muchachos que viven allá del otro lado del río Bravo, sí, los gringos, bueno, está bien, mis primos, le decía, los ciudadanos en los Estados Unidos practican este tipo de negociación desde el siglo antepasado. Le llaman plea bargaining. Los galos, sí, los franceses le dicen plaider coupable. Y los ibéricos, los españoles, le denominan procedimiento de conformidad. Y bueno, yo creo que todos hemos visto en las series de televisión y en las películas norteamericanas, sobre todo, cómo el abogado siempre recomienda al malhechor que se declare culpable para abreviar el proceso y negociar la condena. Claro que la propuesta en México no forma parte de ninguna ficción de serie televisiva o de película hollywoodense y hoy, por supuesto, ha levantado polvadera de a de veras. Que si parecen marchantes de mercado árabe, que si la justicia no se regatea, que si es una figura jurídica fracasada en Estados Unidos, que si nada más es para aligerar la carga a las autoridades. Bueno, muchas críticas de un lado, del otro. Bueno, ¿quieres saber lo que dicen los que están de acuerdo? Los que apoyan la medida dicen que esta despresurizará el sistema judicial, que está ampliamente probada su eficacia, que se van a ahorrar muchísimos recursos, o sea, lana, que la víctima del delito tendrá una respuesta casi inmediata. En fin, una maravilla. ¿Qué tan conveniente es la propuesta para usted, para mí, para la gente de carne y hueso y que no está exenta de cometer algún delito? ¿Qué le parece si salimos a la calle para ver qué opinan la gente al respecto? Que si se puede hacer justicia sin que haya juicio. Pues no, los juicios para eso son, para hacer justicia. Que debe ser parejo porque nada quita con que diga que sí, soy culpable, si ya lo hizo, ¿no? O sea, al fin y al cabo ya lo hizo y el hecho no se va a revertir. Simplemente que se repare el daño al que lo somete y no tanto que sea benévola, sino simplemente porque todos somos seres humanos y nos llegamos a equivocar, ¿no? Que la penalidad impuesta por el juez sea un poco menor en virtud de que, están admitiendo que fueron los que realizaron la conducta típica. Se necesitan mecanismos y la buena aplicación de la ley y las normas para poder llegar a la verdad. No creo que se pueda hacer justicia sin que se haya
sin que no exista un juicio, puesto que el hombre no se debe de hacer justicia por su propia mano. Sí es importante un juicio para que se pueda respetar esa ley, ¿no? Esa sentencia que se da, es muy importante. Para eso están los órganos de justicia, las leyes, la Corte y los legisladores que participan creando las leyes. Mire usted, hay quien asegura que con el plea bargaining, si un acusado se declara inocente y con todo el derecho pide que luego se le haga un juicio, pues esto puede ser mal visto por el Ministerio Público, el juez y hasta por su abogado defensor. Así tendrá que pagar las consecuencias. Nosotros lo que tenemos que pagar son las consecuencias del paso del tiempo con un corte. ¿Cómo ve todo este asunto? Parece que hay muchos desacuerdos. En lo que sí coinciden quienes critican o apoyan la reforma es que hay que modernizar la justicia. Cheque estos datos. Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas, o sea, el CIDE, 50% de los asuntos penales son robos menores en los que se detiene al inculpado en flagrancia, o sea, con las manos en la masa, por lo que no se requiere investigación. Además, impartir justicia resulta lento. Ahí le va otro dato. Según un estudio del Consejo de la Judicatura Federal realizado en el año 2006, el promedio para desahogar una causa penal de inicio a fin es de 263 días. Imagínese usted, hombre, casi un año. No, pues con este dato yo sí negocio antes de que entre en el túnel del tiempo. Ahora, ¿quiere ver usted lo que en México es un plea bargaining rapidito? ¿Qué digo rapidito? A esto es a lo que se le llama justicia expedita. Mire usted. ¡Vamos a quitar esta! ¡No! ¡Sácalo! ¡Con vieja! ¡No! ¡Vieja! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Confiesa, desgraciado! ¡Suéltalo, Pepe! ¡Ay! ¡No! ¡Yo soy el asesino! ¡Ay! ¡Yo he volteado su nena! ¡Ay! ¡No es Pepe el Toro! ¡Ya no, por favor! ¡Pepe el Toro es inocente! ¡Ay! Ya ve cómo aquí el tuerto confiesa que él es el asesino y no Pepe el Toro, que como todos sabemos era inocente desde chiquito. Pues así quedó consignado en la película Pepe el Toro, dirigida por Ismael Rodríguez en 1952, ¿o fue en 1948? Llegó el momento de conocer a quienes nos dirán exactamente qué es el plea bargaining a la mexicana. ¿Vamos? Carlos Ríos Espinosa, maestro en Sistemas Penales Comparados por la Universidad de Barcelona. El procedimiento abreviado, que ha sido la forma en que se ha introducido el plea bargaining en Latinoamérica, con los debidos controles de debido proceso, es una figura muy adecuada para sancionar a la delincuencia. Bernardino Esparza Martínez, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Los medios de solución de conflictos son inconstitucionales o no son inconstitucionales? Lo veremos ahora. Jorge Nader Curi, maestro en Ciencias Penales, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Estoy a favor de la promoción de la cultura de la verdad, pero no a costa del necesario rigor técnico en la investigación criminal, ni a partir de falsas premisas. Jesús Zamora Pierce, doctor en Derecho, el plea bargaining en su sistema de negación de justicia. Soy Rafael Ruiz Mena, abogado de la Universidad La Salle, México, y soy secretario general de profesionalización del Instituto Nacional de Ciencias Penales y voy a moderar esta interesante mesa sobre negociación de la justicia penal. Al parecer, con estos invitados encontraremos la luz al final del túnel. Ojalá y no sea la del tren. ¿Qué le parece si mientras se suben a la locomotora, se colocan en la vía, en la mesa, vamos a un corte?
En este interesante tema de la negociación de la justicia penal, en la reforma del presidente Calderón que envió al Senado de la República en marzo de este año, en un apartado, en la fracción tercera del artículo 20 constitucional, se prevé lo siguiente. Dice, en el supuesto de que el inculpado reconozca ante la autoridad judicial su participación en el delito y la confesión se encuentre sustentada en datos suficientes para considerarla cierta, el juez lo citará para audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Esa es la propuesta que envió el presidente, se está estudiando junto con muchas otras y esta en particular ha generado cierta inquietud. Yo quisiera empezar esta charla con ustedes cuatro, en primer término con el doctor Zamora Pierce, para preguntarle, doctor, usted escribió un artículo que se llama precisamente Negociación de la Justicia Penal en la revista Intercriminis del INACIPE, donde hace alusión a una figura que usted anunciaba cuando la presentación del programa, que es el plea bargaining. Como a manera introductoria, ¿nos puede explicar qué es esa figura? Sí, es una figura que existe en el derecho procesal penal de los Estados Unidos y mediante la cual el juez, el Ministerio Público se ponen de acuerdo con el acusado se declara culpable de los cargos que se le hacen y a cambio de que se le declare culpable se le dan algunas ventajas, bien sea en la acusación o bien en la sanción. Es negociar la justicia, ponerse de acuerdo. O sea, se negocia desde el delito hasta eventualmente la reducción de la condena. Exactamente. Que es un poco lo que vemos en las películas, ¿no? Más o menos es más lo que vemos ahí en las películas. Y es un sistema que en los Estados Unidos es extremadamente frecuente su aplicación. Se dice que más del 95% de los casos el acusado se declara culpable. Hay una fiebre por declararse culpable en los Estados Unidos. Y cada vez hay menos juicios. Prácticamente no hay juicios, 2 o 3 casos, 2 o 3% de los casos llegan a juicio, juicio por jurado en los Estados Unidos, figura que tampoco conocemos en México, y todos los demás, el acusado se declara culpable y se le pone una pena preconvenida. Maestro Nader, usted como abogado postulante y con base a esta introducción que nos hacía el doctor Zamora Pierce, ¿cómo siente esta propuesta de reforma del presidente? Es decir, que alguien eventualmente se considere culpable, se reconozca culpable, a cambio de que eventualmente lo estableciera una ley secundaria, pudiese obtener beneficios. Yo establezco que esta posible reforma constitucional puede arrojar algunos problemas procesales importantes, como es que en lugar de que se procure una cultura de la verdad, en donde las personas que cometieron un delito efectivamente lo confiesen a cambio de algún beneficio, se propicie todo lo contrario. ¿Pero por qué? Porque quien no cometió algún delito, porque como está construido el proceso penal, a pesar de ello puede enfrentar un proceso largo, muy incómodo y eventualmente alguna sanción siendo inocente, va o puede señalar o concluir que es mejor confesar algo que no cometió a cambio de este beneficio que establecerá la ley secundaria, y en muchos casos, en lugar de que se sostenga la verdad de la acusación, de la investigación criminal, se podría llegar a todo lo contrario. ¿Pero por qué habría de confesar algo que no cometió? Bueno, porque puede ser más conveniente. Es decir, en muchos casos el procedimiento penal implica para las personas una gran carga. ¿Prisión preventiva? Prisión preventiva. Una gran carga en el proceso durante muchos meses. Desgaste físico, desgaste emocional, desgaste inclusive económico. Y como está construido el procedimiento penal en México, en donde las diligencias que practica el Ministerio Público tienen valor probatorio pleno, en donde prácticamente el defensor o la defensa puede hacer muy poco en un procedimiento penal, porque el juez está en muchos sentidos con una idea preconcebida de hacia dónde tiene que ir conduciéndose el proceso y resolviéndose al final, puede resultar conveniente, de acuerdo a lo que establezca la ley secundaria, que en muchos casos, a pesar que alguien no cometió el delito o no cometió el delito en los términos en que está siendo acusado, le resulte más conveniente, como usualmente puede suceder en estas figuras, el confesar su participación, la existencia del delito, a cambio de algún beneficio que, por cierto, la Constitución no establece, sino que deja para la ley secundaria. En este caso, en términos de derecho constitucional, doctor Esparza,
experto constitucionalista. ¿Cómo mira usted esta reforma en particular, esta propuesta de reforma en particular? Yo en lo particular quisiera apuntar varias cosas que ya han dicho tanto el maestro Jesús como el maestro Jorge Nader, en el sentido de hablar de la culpabilidad de la persona, de la víctima y del ofendido en un momento determinado también, que son las partes en un ámbito procesal. Esto nos lleva a hablar de una resolución de conflictos extrajudiciales, ¿sí? Que es en este caso los medios alternativos de la solución de los conflictos. En el Distrito Federal, en el Tribunal Superior de Justicia Federal, ya se ha creado esta figura a través de la mediación familiar, por ejemplo, la mediación civil y comercial, y ahora lo que es la mediación penal, ¿no? Se trata en un primer momento, de alguna manera, solventar los gastos tanto por parte del Estado, es decir, llenar al Estado con una serie de documentos y expedientes, etcétera, y por el otro lado también a las personas que se encuentran involucradas en un conflicto, es decir, va a haber un mediador para llegar a una negociación, que es de alguna manera el término de la negociación de los aspectos judiciales. Yo creo que en términos generales lo que se ha presentado como reforma constitucional se basa, sí, en el sentido del artículo 17 constitucional, que es en donde se establece que debe ser la justicia expedita, pronta y ágil, ¿no? Y debe ser de alguna manera también imparcial, en donde se está ejerciendo una administración de justicia. Entonces, en tanto, en este sentido, la reforma yo creo que va bien encaminada. En estos días se está hablando ya en el Poder Legislativo de que tiene prioridad el Poder Legislativo para que se pueda llevar a cabo esta reforma constitucional, obviamente con algunas adecuaciones que están haciendo los señores legisladores. Claro, gracias, doctor. El reconocimiento de culpabilidad, que es lo que finalmente establece esta fracción del artículo 20, ¿qué tan adecuada es, Carlos Ríos? Bueno, tal como está prevista por el presidente de la República en su iniciativa de marzo, creo que sí es inadecuado en la medida en que no se complementa con otras garantías de debido proceso. La figura del plea bargaining, que en Estados Unidos asume, por ejemplo, bueno, 3 facetas. Puede ser el charge bargaining, el fact bargaining o el sentencing bargaining, referido o bien a la acusación, referida a los hechos que se tienen por probados o referida a la sentencia, ¿no? Específica que se va a imponer al imputado, pues supone que hay la posibilidad de un juicio oral con debido proceso, con garantías de contradicción, con garantías de publicidad, con las garantías de defensa que rodean al juicio. Y, por supuesto, lo que se trata en ese sistema es que se haga un cálculo, ¿no? El imputado hace un cálculo. Si yo me voy al juicio oral, seguramente voy a perder y voy a arriesgar una pena muy grande. Entonces, en lugar de eso, como el Ministerio Público lo tiene seguro, el District Attorney o el Attorney General o lo que sea, lo tiene seguro, entonces lo que hace es ofrecer al inculpado una reducción si confiesa y nos ahorramos el juicio, ¿verdad? O sea, una negociación, como decía el doctor Zamora Pires. Es una negociación, pero si es un cálculo epistémico, podríamos decirlo así, ¿no? Es decir, evidentemente, yo coincido con el doctor Nader, en nuestro sistema actual, introducir una figura así sería un picadero de carne espantoso, ¿no? O sea, primero se tiene que complementar esta iniciativa con las garantías del debido proceso. Como ocurre ya en 2 entidades federativas que ya están operando un sistema acusatorio, que es Chihuahua y Oaxaca, que las 2 tienen el sistema de procedimiento abreviado. Ahora, entiendo que hacia allá iríamos, es decir, que se complemente todo esto con las garantías del debido proceso. Creo que las cámaras lo han venido trabajando de esa manera, pero suponiendo que esto fuera así, ¿la figura, su inclusión en la Constitución sería algo adecuado? Bueno, si fuera así, y si, claro, por supuesto, se diera la oportunidad al imputado de renuncia al juicio oral, y bueno, renuncia voluntaria, por supuesto, ¿no? Y que el juez pueda incluso sondear qué tan voluntaria es esa renuncia, es adecuada. Sí, por supuesto, pero tiene que venir complementada con todo ese aparataje, ¿no? Sí, tendríamos que tener la absoluta certeza que esto es algo que nace de su propia iniciativa y porque así lo desea, no por otras circunstancias. Así es. Pero si así es algo que tenemos que tener en la Constitución. Me parece que sería muy importante porque ahorra mucho en términos de recursos específicos de justicia. Nosotros sabemos que sería muy complejo, es muy complejo de hecho. Los sistemas procesales penales, los que queramos pensar, siempre son selectivos. El nuestro es selectivo. Y el problema es que nuestra selectividad no es una selectividad controlada, es una selectividad
aleatoria. De hecho, muchos criterios de selectividad pues se mezclan ahí, por ejemplo, la selectividad referida pues a la pobreza, ¿verdad? Al que no tiene defensa, entonces a ese es al que precisamente se le sanciona. Ahora, la pregunta es también... criterios racionales de selectividad, pues creo que es importante. La pregunta es si la justicia en general, y en este caso particular la penal, debe ser negociable. Rescato una frase del doctor Zamora Pierce, que dice que esto obedece a una necesidad reduccionista, que es un poco lo que comentaba el doctor Ríos, en el sentido de disminuir la carga de trabajo de jueces y fiscales. ¿Es negociable la justicia penal? ¿Debe ser negociable, doctor? No, no debe ser negociable. No es justo que pongamos en una mesa a que negocien a dos individuos totalmente desiguales. Por un lado está el Ministerio Público, por un lado está el juez, ambos miembros del poder estatal, y por otro el individuo aislado. Son dos partes desiguales. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hemos visto suceder en Estados Unidos? Negociar es regatear, y regatear es un mercado árabe. En el mercado árabe el comerciante pide 100 por este vaso, lo regatea y finalmente te lo vende en 20 y se queda muy contento porque el vaso no vale más que 10. Entonces, eso ha sucedido en la justicia de los Estados Unidos. El Ministerio Público amenaza al acusado con que lo va a acusar de cargos que le van a traer aparejada una cadena perpetua o una pena de muerte o 80 años de cárcel. Y finalmente negocia con él la pena que quería, tal vez desde el principio. Y nada más le pone 10, cuando quizá el delito que cometió no merecía 5, ¿verdad? Entonces, las partes en la negociación son desiguales. Lo que el acusado puede esperar no es justicia. La negociación le conviene al juez porque se quita un asunto de encima, mejora sus estadísticas, le conviene al Ministerio Público, le conviene al defensor de oficio, todos ellos se quitan trabajo. Esto es parte del quid del asunto, pero en un momento regresamos para seguir platicando de esto. Ya ve, el asunto es complicado y no hay consenso. Aquí lo mismo se dice, que la medida fortalece una cultura de la verdad, pero que también puede fortalecer la cultura de la mentira, que está probada su eficacia, pero que ha fracasado en Estados Unidos, que negociar es regatear, en fin. Yo lo invito a escuchar a Sergio Aguayo, académico y activista en derechos humanos. ¿Lo vemos? Vivimos en un país profundamente inseguro, en el cual la violencia y la delincuencia están a la orden del día, y no confiamos ni en las corporaciones policíacas que deberían defendernos, ni en el sistema judicial que debería protegernos, que debería juzgar. Las transformaciones que se están dando al interior del Poder Judicial. Desde esta perspectiva, en primer lugar, estaría un enunciado general. Sigue siendo como institución una institución burocrática, lenta y bastante corrupta. Sin embargo, en la última década ha empezado a haber cambios que se notan, sobre todo en la Suprema Corte, por ejemplo, pero también en algunas otras partes del Poder Judicial, sea federal o local. El sistema de justicia actual es extraordinariamente complicado, lento, caro, costoso y queda uno sepultado en papeles. Pero todo esto forma parte de este México en transformación, en el cual el sistema de justicia, el Poder Judicial, está siendo gradualmente reconstruido, desmantelado y reconstruido. Se corre el riesgo que en esa negociación sirva para actos de corrupción, porque pues en el fondo estamos partiendo no de la construcción de la nada de un sistema judicial, sino de la reforma de un aparato muy conocido y muy famoso por su corrupción y su ineficacia. Entonces tiene un riesgo. Además de catedrático, Sergio Aguayo fue miembro fundador del periódico La Jornada y la revista Este País. Es articulista del diario Reforma y ha publicado diversos libros, entre los que destaca el de Los archivos de la violencia. Vamos a ver unos libros. Ay, no, perdón. Mejor vamos a un corte.
Ay, pues ya estamos aquí de regreso y como no vale la pena perder el tiempo en otras cosas, pues mejor vamos a ver pues a ver qué están haciendo en la mesa, ¿no? Si están discutiendo o si ya les falta que hablen del picadero de carne o no sé. Vamos, vamos. Y parte de la problemática o de la crítica que se hace es precisamente con lo que terminamos con el doctor Zamora Pierce, que eventualmente se puede constituir en un mecanismo de regateo que eventualmente sirva para quitarnos de trabajo, ¿no? El Ministerio Público se quita de un asunto, que es el fiscal, el defensor de oficio también se quita de otro asunto y el abogado finalmente resuelve para su cliente un asunto, para bien o para mal, de una forma más o menos rápida. Doctor Nader, tenemos noticias que hace 2 o 3 semanas hubo alguna reforma similar en el Código Penal para el Distrito Federal, en el sentido del reconocimiento de culpabilidad. ¿Hay algo ya así en el Distrito Federal? Así es, hace unas cuantas semanas se reformó el Código Penal del Distrito Federal para que se estableciera que quien confiese su participación en un delito tendrá como resultado una disminución de la tercera parte de la pena en el momento de dictarse la sentencia, salvo ciertos casos de delitos graves y algunos otros de delitos no graves. Esto lo que implica, no es exactamente la misma figura, pero es muy similar, en tanto cuanto significa que el proceso teóricamente debiera ser mucho más rápido, debiera de prescindirse de la necesidad de una investigación criminal con todo rigor y que la confesión, robustecida por algún otro elemento, sustituye todo el material. Y además de que nos ahorramos todo el proceso. Y lleva al juez simplemente a determinar que hay una responsabilidad confesada, que es creíble y a la aplicación de una pena reducida hasta en una tercera parte. Entonces ya está la figura en el Distrito Federal operando, es una especie de figura similar a la que está planteada en la reforma constitucional, aunque aquí solamente habla de una disminución, cuando que en el caso de la reforma constitucional podría ampliarse el abanico de beneficios y de posibilidades, puesto que el constituyente permanente, esto le dejaría al legislador secundario de acuerdo a la misma descripción constitucional. En el Distrito Federal es simplemente la disminución de una tercera parte de la pena. Pero es en pos de lo que estamos hablando. Claro, doctor Esparza, algo que me interesa y que fuera del aire lo comentaba el doctor Ríos, me pareció muy simpático el comentario, sería un picadero de carne, como lo hizo el Distrito Federal, refiriéndose a que eventualmente no hay garantías de debido proceso. ¿Qué opinas de eso? Yo quisiera apuntar aquí varias cosas. Me parece a mí, no contradiciéndolo, pero sí un poco en desacuerdo con el doctor, en ese sentido de hablando de un debido proceso, cuando se está tratando de solucionar un conflicto de un ilícito penal, es parte de un procedimiento de la mediación penal. Y como tal, entonces, no se está llegando en un momento determinado a lo que es el proceso ya como juicio, como tal, es decir, ya no están ante el Ministerio Público, en pocas palabras, sino antes del Ministerio Público se cita a las partes para resolver un conflicto. Entonces empieza, de alguna manera, de acuerdo a la mediación como está establecida en el Tribunal Superior de Justicia Federal, se empieza a establecer un debido proceso. Antes de entrar al Ministerio Público para disminuir la carga de los expedientes, del trabajo, del dinero que se gasta por parte también del Estado y de las partes en conflicto, y además también de aquellas personas que no tienen de alguna manera los recursos necesarios para acudir ante las autoridades. Además la gente quiere que le resuelvan rápido, ¿no? Y que le resuelvan rápido. Entonces, esa parte de esa mediación penal, de alguna manera se está citando a las personas en conflicto para que se llegue a una solución inmediata de los problemas de carácter del ilícito penal. Obviamente no en materia de delincuencia organizada, ¿no? Se está hablando en un momento determinado, por ejemplo, del fraude, que algo, una cuantía mínima, y que ahí inmediatamente se puede llegar a una solución. Esto es con el objeto de agilizar el trámite. Si es inconstitucional o no inconstitucional, inclusive hubo una propuesta por parte de los legisladores en diciembre del año pasado, de una iniciativa de ley precisamente en torno a la reforma penal constitucional, que habla inclusive de la reparación del daño en el artículo 17 constitucional, en donde se deben de crear los medios alternativos de la solución de conflictos. Y ahí está estableciendo esa parte en el artículo 17 constitucional. Por lo tanto, con base en este artículo 17 constitucional que habla precisamente de la expedición rápida y administración de la justicia, se está haciendo este planteamiento si es debido o no el proceso en cuanto a respetar las garantías individuales. Yo creo que llevan unos pasos, lleva un procedimiento, son etapas que se deben de cumplir, y lo que se está haciendo ahora por parte del Poder Judicial en un momento determinado, que ya lo ha hecho inclusive también en su constitución, la de Oaxaca, reconocer los medios alternativos de la solución de conflictos, en este caso en materia penal, pues yo creo que se está dando ese paso para poder llevar a cabo
un debido proceso. Hacia allá vamos. Para nuestros televidentes, doctor Ríos, que no necesariamente son abogados, y espero que no lo sean porque se trata aquí de compartir con el público en general temas de leyes, ¿y qué debemos entender por debido proceso y por qué usted nos señala que de alguna manera ahora no lo tenemos? Bueno, por debido proceso creo que ya hay un estándar internacional importante señalado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto de San José, que tiene pues diversos elementos, ¿verdad? Pero principalísimamente para que exista un debido proceso debe haber un principio que denominamos el principio de separación entre juez y acusación, que es la idea de que la autoridad que investiga y la que persigue el delito no sea la misma que la que en definitiva decide, ¿verdad? En México tenemos un sistema procesal mixto, aunque nuestra Constitución originalmente era acusatoria, y aunque reconoce el principio de división entre acusación y decisión, hay muchísimos institutos que pervierten esa distinción. Fundamentalmente el enorme peso que tiene la averiguación previa para la decisión de los casos penales. Los jueces deciden sobre la base de lo que, no digamos hace un agente del Ministerio Público, sino sobre la base de lo que un escribiente del Ministerio Público escribe en las averiguaciones previas. Y sobre esa base de información tan mala es sobre la base de que se toman las decisiones, ¿verdad? Entonces, un sistema acusatorio implicaría primero que no exista delegación de funciones, es decir, que los jueces sean los que en definitiva decidan, que haya principio de inmediación, que se pueda contradecir la prueba, ¿no? Y eso no puede ocurrir en un sistema mixto como el que nosotros tenemos, porque en la averiguación previa ni siquiera el imputado está, ¿verdad? El Ministerio Público funciona. ¿Pero el reconocimiento como... de culpabilidad? Bueno, el tema es, esos elementos tendrían que estar para los efectos de que pudiera introducirse efectivamente una figura como el plea bargaining, un reconocimiento de culpabilidad. Yo me opongo a que se proponga un plea bargaining con el sistema mixto inquisitivo reformado, que se le denomina también, que tenemos ahora. ¿Con un sistema adversarial? ¿No? Con un sistema tipo Chihuahua, adversarial, tipo Oaxaca. Ahora, tipo Oaxaca, tipo Zacatecas, tipo ahora Morelos, Baja California, varios estados van caminando en ese sentido. En ese supuesto usted considera que sí debería ser una posibilidad. Sí, claro, por supuesto. Y aquí sí, estoy de acuerdo que sería un picadero de carne con las condiciones actuales que tenemos, ¿verdad? Pero lo que se trata es de cambiar el sistema. Pero con el debido proceso no. ¿Habría lugar, doctor Zamora Pierce, a que bajo ciertas circunstancias se aplicara alguna suerte de plea bargaining? Que no algo muy abierto, sino... En materia civil, los medios alternativos de solución de controversias, la mediación que mencionaba el doctor Esparza, han sido y pueden ser en el futuro un medio adecuado de resolver las controversias. Yo creo que un tema que necesariamente debemos poner sobre la mesa es que todo este esfuerzo por traer a México el plea bargaining y los jueces orales es un esfuerzo que viene apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. No podemos negar su presencia en influir y en otorgar apoyos económicos para que esto suceda. Cuando yo leo a los autores de los Estados Unidos que manifiestan que en la justicia norteamericana el plea bargaining ha sido un fracaso, en la justicia norteamericana no hay juicio escrito, tampoco hay juicio oral, pura y simplemente no hay juicio. ¿Hay negociación? En el 95% de los casos hay una negociación que le ha sido impuesta al acusado y por eso se declara culpable. Entonces, cuando yo escucho y cuando yo leo eso, pues no puedo menos que recordar cuando llegaron los españoles y les cambiaban a los indígenas su oro por cuentitas de vidrio. Pues ahora nos están tratando de vender un sistema que en su país de origen ha fracasado, que no está produciendo un buen sistema de justicia. Eso me parece inaceptable. Ahora, más que pensar en un reconocimiento de culpabilidad, maestro Nader, podríamos pensar en los medios alternativos a los que hacía alusión el doctor Esparza, donde de alguna manera el imputado reconoce cierta culpa y hay alguna negociación. Es que los medios alternativos de solución de conflictos en materia penal solamente tienen sentido cuando el bien jurídico de que se trata es disponible. Cuando estamos hablando de una cuestión patrimonial, cuando estamos hablando de una afectación eminentemente individual, pero no tiene ninguna razón de ser cuando se trata de bienes jurídicos colectivos.
Por ejemplo, ¿cuál es un bien jurídico colectivo? No podemos hablar de una negociación de la justicia o de un medio alternativo de solución de conflictos en un delito contra la administración de justicia, por ejemplo. ¿O con un homicidio? En un homicidio, en un delito en el que, en un lavado de dinero, en un delito económico, en una delincuencia de otra escala. Podríamos solucionar un conflicto y establecer alguna etapa intermedia, alternativa para la despresurización de los procesos en delitos patrimoniales. En el derecho anglosajón incluso se negocia este tipo de delitos, ¿no? Homicidio, en el derecho los de grados Estados del Unidos, homicidio. Todos los delitos pueden ser sometidos a una negociación. Todos, Bueno, sin excepción. La reforma que se está haciendo en México se parece más a una reforma europea que tuvo lugar en la década de los 50 del siglo pasado, que al sistema norteamericano. Sí, porque tal vez la figura que más tenga relación con ellos es esta precisamente, ¿no? Debo señalar, y bueno, también en Italia tienen el procedimiento abreviado, por ejemplo, en España igual, en fin, tienen, es un movimiento que se dio en los 50 porque por supuesto la Europa continental pues sufrió la Inquisición, ¿no? Y el sistema se volvió inquisitivo y es pues francamente no democrático un sistema así. Y posteriormente se vio la necesidad de volver a un sistema acusatorio. De hecho, los dos grandes sistemas, el romano-germánico y el anglosajón, el del common law, pues partieron ambos de la base acusatoria, ¿verdad? Y después la Europa continental y evidentemente Latinoamérica, como heredera de la Europa continental, fundamentalmente de España, pues heredaron ese sistema inquisitivo. Y ahora se está volviendo, a partir de la década de los 70, a un sistema más de corte acusatorio. Toda América Latina está en ese proceso. Nosotros estamos llegando tarde al proceso, aunque nuestra Constitución, la de 1917, como el doctor Samuel Pierce muy bien lo indica en sus textos, pues es de origen acusatorio, no inquisitivo, ¿verdad? Muy bien, doctor. Pues vamos a un corte y regresamos con ese interesante tema para preguntarle al doctor Esparza sobre los medios alternativos bien particular. Volvemos. ¿Qué tal? ¿No le dije? ¿Picadero de carne? Eso suena muy fuerte, pero usted lo oyó. Así se dijo en la mesa. Se dijo que si no se realizan adecuaciones al sistema actual, habrá un picadero de carne. ¡Órale! Pues que lo estudien muy bien, si no, nos vamos a cocinar hamburguesas humanas y no precisamente al carbón. Mejor vamos a ver qué opinan sobre el asunto los estudiantes de Derecho. Pues nos podría beneficiar tal vez en un aspecto en concientizar más a la población, a los ciudadanos, en que, por ejemplo, si yo cometí un homicidio y me declaro culpable, tal vez la pena sea mínima por tratar de negociar y todo esto, mi sentencia. Bajaría más ya el trámite y todo el tiempo que se lleva a través de averiguaciones previas, sentencia, no sé, juicio y decisión del juez. Ya no sería tanto el huir, ya no sería tanto el esconderse, ya no sería tanto, porque un crimen lleva a otro crimen. Si yo cometo un crimen y no puedo ir a entregarme, por lo tanto voy a vivir como fugitiva toda mi vida. Conozco muy poco sobre esta reforma, pero creo que es buena porque es una forma de empezar a impulsar el derecho aquí en México, ya que pues, en reforma penal y fiscal principalmente estamos demasiado atrasados. Esa probabilidad que le está dando el Estado para poder sentenciarlo o tomar una pena grande o más baja, de acuerdo al delito que se haya cometido, pues yo creo que es bastante favorable porque la persona, si acepta su culpabilidad, bueno, ya no va a ser tan carga la sentencia. Ay, caray, pues ahí tienen a nuestros futuros abogados fiscales e investigadores. Por ahora están estudiando, pero ya tienen inquietudes. Yo lo que tengo es inquietud porque ya me anda del baño y el corte no llega. Ya, perfecto. Ahorita regreso. Ahora sí, ya más tranquilo. Sí le puedo decir que aceptar nuestros errores no es cosa fácil. Máximo cuando sabemos que habrá un castigo. Pero si eso nos va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, pues está de pensarse, ¿verdad? Pero vamos con nuestros invitados y sus conclusiones. Sí, algunas se antojan emergentes. Bueno, estamos platicando de este interesante tema y para continuar con la charla quisiera preguntarle
al doctor Esparza sobre estos medios alternativos a la vía jurisdiccional que él ha comentado. Para claridad de nuestro teleauditorio, doctor, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son, por ejemplo, estamos un hablando, caso real? Estamos hablando de, vamos a decirlo así, un tipo de juicio, pero previo a ir, por ejemplo, al Ministerio Público. O sea, ahorita pasa que una persona va al Ministerio Público, denuncia e inicia lo que se llama averiguación previa. Y después viene ya posteriormente toda la averiguación, los elementos que se llaman del delito, ¿no? Reunir todas las pruebas y posteriormente la consignación ante un juez penal. Esa parte no se está hablando como medio de procedimiento penal o mediación, sino se está hablando precisamente que antes de acudir al Ministerio Público va a haber por parte de un mediador, ¿sí?, la conciliación, por decirlo así, de los intereses que están afectando a una otra parte. Entonces yo soy víctima de un robo, no acudo al Ministerio Público, ¿a dónde acudo? Acudes ante un centro que se llama de mediación que está establecido. Ahí voy y planteo una suerte de denuncia. Ahí lo planteas, efectivamente, es como se dice la mediación del procedimiento penal y la resolución de los conflictos. En este caso, como bien también lo apuntaba en su momento determinado Jorge, no con delitos graves, graves más bien, ¿no?, sino con delitos no graves, como es el allanamiento que se habla en un momento determinado, lo que es el fraude, por ejemplo, o el robo. ¿Los medios alternativos, doctor Zamora, le gustan en materia penal? Ya nos comentaba que han probado su eficacia en materia civil, mercantil. En materia civil, en materia mercantil. En materia penal, ¿cómo los ve? Es decir, en materia civil y mercantil, en donde se discuten bienes disponibles, como lo es fundamentalmente el patrimonio, me parecen muy útiles y creo que no estamos hablando de un futuro, sino de un presente. Son medios que actualmente son útiles y resuelven muchas controversias. En materia penal, y cuando no estemos hablando de delitos patrimoniales, sino cuando estemos hablando de delitos que afectan la salud, que afectan la vida, que afectan los intereses generales de la comunidad, no creo que sea un sistema adecuado, no creo que vaya a rendir servicios. Y un tema que mencionábamos hace un momento es ¿hacia qué sistema vamos? ¿Qué es lo que se está proponiendo en las reformas constitucionales? El problema es que no está muy claro. La reforma constitucional anuncia que podrán dársele beneficios al acusado si se declara culpable, pero deja toda la reglamentación a la legislación secundaria, a los códigos procesales. Y eso abre todo un abanico de posibilidades, algunas de las cuales podríamos estar de acuerdo y otras, como el plea bargaining, no podemos estar de acuerdo. Pero no sabemos qué criticar o qué apoyar porque no hay suficiente información. Maestro Nader, ¿le gusta esta distinción que hace el doctor Zamora? Es decir, de que la mediación, los medios alternativos pueden entrar a delitos, digamos, patrimoniales y los que no lo son, por ejemplo, vida, salud. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, no puedes tú llevar a un sistema de solución alternativa de conflictos bienes jurídicos generales o bienes jurídicos de mayor interés. Y sí es muy importante buscar la manera de despresurizar a los tribunales de toda la carga de trabajo que tienen. Y la justicia alternativa es un método, pero no es el único. A mí me parece que también es muy importante y debiera haber la oportunidad de revisar realmente lo que las codificaciones penales están estableciendo como delitos. Porque se ha hablado mucho que el derecho penal es el principio de la última ratio. Solamente llevar al derecho penal aquello para lo que el Estado y su normativa ya no tienen ninguna solución menos drástica. O lo que se debe llevar al punto máximo de la máxima sanción que se puede imponer a un individuo, a un gobernado. Y pareciera ser que estamos viviendo en el efecto contrario. Prácticamente todas las conductas pueden incurrir en la comisión de delitos. Entonces tenemos un derecho penal máximo en donde casi todo es delito y por lo tanto generando problemas de sobresaturación en los tribunales. En ese sentido, doctor Esparza, es algo que ya se ha comentado que eventualmente hay que despenalizar una gran cantidad de conductas, ¿no? De pronto pareciera que sí se quisiera gobernar este país a golpe de código penal. Entonces, digo, tal vez un elemento sería ese de despenalizar una gran cantidad de conductas, por ejemplo, las patrimoniales en general. Sí, yo quisiera hacer algún apuntamiento y a lo mejor contraviene un poco con el doctor, en el sentido también, pues sí, efectivamente, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene 477 modificaciones hasta ahora, desde 1917. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que muchas de las veces se piensa que todo hay que incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, siempre cuando hay una reforma, ya sea en esta materia penal, en este caso, cualquier otro tipo de las materias,
se piensa que todo debe ir incluido en la Constitución, que sea muy claro, muy específico, y simplemente si acudimos nosotros al artículo 116, 122 constitucional, por ejemplo, pues tenemos una serie de elementos ahí muy largos. Un reglamento. Un reglamento por completo, ¿no? Que ese es el primer principio que necesitamos nosotros, creo desde mi punto de vista personal, tener muy claros. Los principios generales deben estar en la Constitución y posteriormente, viendo la reglamentación en los códigos penales, por supuesto, en este caso, o en sus leyes reglamentarias en su momento determinado, desde ese punto de vista. Con eso, obviamente, se dará paso a un proceso. Se ha presentado ahora una reforma, bien lo habían apuntado en el mes de marzo, del presidente de la República, del Ejecutivo, en torno a esta reforma penal constitucional, con varios artículos también constitucionales. El legislativo, en declaraciones de ellos, han dicho que, inclusive en esta semana, se está llevando a cabo ya las adecuaciones a estas reformas. Quiere decir que ellos seguramente más adelante presentarán ya un dictamen respecto a este proceso. ¿Qué quiere decir? Que también a lo mejor, indiscutiblemente, van a quitar muchos elementos de ahí de esta reforma penal constitucional con la observación clara, precisamente, de cómo debe de ir el ámbito penal. Claro, hay que ver eso porque al rato vamos a tener una cosa bien importante, que no es la única iniciativa de reforma constitucional que está en discusión. Dos o tres. Hay una que presentó una red de juicios orales y debido proceso que actualmente está muy metida en este tema. Otra que me presentó la izquierda, el grupo de Convergencia, el PRD, que retoman el tema del procedimiento abreviado, ¿verdad? Que no es exactamente simplemente confieso y ya, ¿verdad? Se negocia la justicia, sino que hay una serie de presupuestos. Por una parte, una renuncia voluntaria del sujeto imputado al juicio oral, a un debido proceso, y por supuesto esa confesión acompañada de una serie de requisitos que se tienen que surtir en el caso específico, que venga acompañada de prueba que aporte el Ministerio Público y que haga verosímil y consistente esa confesión. Es decir, no nada más es confesó y ya le apliqué, y renuncia a su juicio oral, claro, y le quitamos todos sus derechos, es todo un andamiaje, ¿no? Un andamiaje y creo jurídico. Que es muy importante y creo que yo no doy 2 pesos por el sistema de justicia penal mexicano actual. Creo que hay que reformarlo, yo no sé quién quiera defenderlo. ¿Verdad? Bueno, por eso lo vamos a reformar. Se nos está acabando el tiempo, es muy interesante esto. 1 minuto para concluir. Jorge Nader. Bueno, yo creo que como está establecida la reforma, como está planteada la iniciativa en esta materia de negociación de la justicia, no se va a promover la cultura de la verdad, todo lo contrario. Tampoco se va a lograr en realidad la promoción en la agilidad de los procesos, porque además la Constitución te está hablando de un momento en particular en el que debiera de llevarse a cabo la confesión, sin perjuicio, dice la misma Constitución, que lo puedas hacer con posterioridad. Entonces no necesariamente se va a promover la agilidad como se establece en la iniciativa de reformas y por lo tanto debiéramos, creo que es el momento, no esperándonos a que ya se emita la normatividad, creo que ahorita es el momento para que elevemos nuestras opiniones y puedan ser escuchadas en relación con lo que realmente puede solucionar los graves problemas de la justicia penal, que es impostergable y lo que pudiera ser necesario por una mayor reflexión. ¿Su conclusión, doctor? Creo que todo el problema de la justicia penal es uno de los problemas fundamentales del Estado mexicano. Aquellos que nos interesamos en el tema debemos dedicar todo nuestro esfuerzo a lograr que en México haya una mejor investigación de los delitos, una mayor seguridad pública, pero el sistema del plea bargaining no es un sistema adecuado, no debemos aceptarlo, no coadyuvará a que México sea un país más justo o más apegado al derecho. Bernardino Esparza, ¿tu conclusión? Sí, nosotros estamos hablando de un Estado democrático con sistemas jurídicos comparados, en donde las culturas son completamente distintas a la nuestra y siempre traemos o intentamos traer figuras jurídicas distintas y adaptarlas a nuestro sistema jurídico. Ese es el primer problema que necesitamos ver en este momento determinado. Pero también es cierto que hablar de un Estado democrático nos habla de un Estado de Derecho y del imperio de la ley. A mí en este caso, en la reforma constitucional, es un planteamiento que se está dando ahora, que es discutible, que se debe discutir, en este caso desde la academia hacemos la crítica obviamente, en posterior o anterior
en la iniciativa, y creo que nuestras ideas o nuestros pensamientos deben de contribuir en ese sentido también a que los señores legisladores los tomen en cuenta, ¿no? Independientemente de una u otra iniciativa, y que realmente se adecue al sistema penal que necesitamos nosotros en la realidad. Hay muchos ilícitos y hay mucha corrupción también, y hay que combatirla. Carlos Ríos, tu conclusión en un minuto. Bueno, yo creo que la defensa de la mexicanidad procesal es realmente una ilusión, ¿no? Creo que nuestro sistema procesal no nació aquí, no es de los aztecas originarios, es un sistema francés que inventaron los franceses en 1808 y que ha probado su fracaso en todos los ámbitos en los que se aplicó, ¿no? Y pues que es necesario precisamente mirar hacia otros horizontes, ¿no? Por supuesto, no se está previendo la adopción de un sistema gringo, del sistema de justicia, porque no se está previendo jurado, ¿no? Eso es muy importante, serán jueces profesionales los que en su caso decidan los casos. Y bueno, estas formas alternativas de justicia, formas anticipadas de solución de conflictos, el principio de oportunidad del Ministerio Público, todo eso viene complementado o debe venir apoyado por efectivas reglas de debido proceso penal, ¿verdad? Claro. Sin ellas no es posible ninguna salida alternativa, será un picadero de carne. Gracias, Carlos Ríos. Pues esa es la opinión de los expertos en este tópico en particular y algunos otros que resultaron de nuestra conversación, pero para que usted se pueda generar una opinión aún más amplia, le recomendamos muy particularmente el número 11 de la revista Intercriminis del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde los investigadores, profesores de esa casa de estudios y algunos otros invitados como el doctor Zamora Pierce en este número en particular, abordan todos los distintos tópicos. Esto le puede servir para generarse una opinión porque finalmente... Y lo más importante, al fin y al cabo, es el veredicto que usted tenga sobre este tema. Les agradezco mucho su atención y su participación en el programa. Muchas gracias. El plea bargaining gringo, el plaider coupable francés, el procedimiento de conformidad español, el mea culpa mexicano o como usted quiera llamarle, son efectivos si se fortalece una cultura real de la verdad, si se revisa con detalle el sistema jurídico actual y la nueva medida, si se establecen criterios de selección de los delitos negociables. En fin, después de mucho trabajo estaremos dando unos golpes de pecho ante el juez y recibiendo los beneficios. ¿Y usted? Sí. No ponga cara de yo no fui. Reconozca que tiene que darme su veredicto. Yo casi siempre acepto mis errores y al mal paso le doy prisa, pero eso no quiere decir que negocie con la justicia, ¿o sí? Bueno, yo me voy. Ay, no, por acá. Sí.